semana, en ABC Radio, el expediente de la investigación tendrá como tema Teotihuacán y la verdad detrás de sus cimientos. Comenzamos. Expediente punto cero. Estudios científicos recientes confirman que al interior de las pirámides de Teotihuacán existen diversos elementos químicos que nos refieren de un avance tecnológico muy destacado para su época. Esta noche platicaremos con el maestro Pedro Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología del INAH. Hasta esta zona llegaban de todas partes del continente americano con la única intención de hacerse presentes en una de las ciudades más importantes de esta parte del mundo. Se reportan diversos avistamientos ovni en la zona arqueológica de Teotihuacán. Los investigadores aseguran que se trata de un gran mecanismo que sigue vivo a la fecha. Esta noche conversaremos con la investigadora Isabel Dávila, quien nos hablará sobre este asunto. En la delegación Azcapotzalco se afirma que fueron encontradas tablillas de una civilización muy antigua que llegó del Océano Pacífico, tablillas que también han sido encontradas en el Tíbet. Hace 10.000 años, según las crónicas antiguas, se hundió un continente que llevaba por nombre Lemuria o Mu. Hoy, el estudioso Roberto Contreras nos dará todos los elementos para conocer más de esta increíble civilización. Abrimos el expediente de los temas paranormales, aquí, en ABC Radio, con Johanan Díaz. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Son las 11 de la noche con 2 minutos tiempo del centro de México. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo expediente donde hablaremos acerca de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, Teotihuacán. Hay mucha información muy importante, información científica reciente que ha sido dada a conocer e incluso se asegura que NASA ha estado en esta zona arqueológica haciendo diversas investigaciones sobre una de las civilizaciones que hay muchos enigmas, pero así también que sabemos que tenían un gran conocimiento tanto de las estrellas como de cuestiones tecnológicas. Y vámonos entonces con nuestra primera entrevista, que ya la tenemos vámonos a la cápsula. Vámonos a la cápsula entonces de Teotihuacán. De los 187 sitios arqueológicos abiertos al público en la República Mexicana, la ciudad de los dioses, Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, recibe al año más de 2 millones de visitantes, lo que la posiciona en el primer lugar del ranking nacional y a nivel mundial ocupa el tercer lugar como uno de los sitios más visitados, después de las pirámides de Giza y el Coliseo Romano. En el siglo VI, Fray Bernardino de Sahagún recuperó un mito que hace referencia al nacimiento del quinto sol, en la majestuosa ciudad de los dioses. Se dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses, allá en Teotihuacán. Es a partir del 20 de marzo de 1905 que se iniciaron los trabajos de excavación en la Pirámide del Sol, que estuvieron a cargo del entonces inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República, Leopoldo Batres y Huerta, y fueron 5 años de intensos trabajos de campo que culminaron en 1910 y coincidieron con los festejos del primer centenario de nuestra independencia. Se afirma que durante esta investigación se encontró que asociados a cada una de las esquinas de los cuerpos arquitectónicos hallaron enterrados restos de niños que fueron depositados como ofrendas de consagración del edificio. A Leopoldo Batres se le atribuye haber cambiado la fisonomía de la Pirámide del Sol en uno de sus cuerpos, lo que parece ser cierto si atendemos a lo dicho por Remy Bastian en su tesis que presentó en la Escuela Nacional de Antropología en 1947. En la que hizo un análisis riguroso de los trabajos por Batres, donde afirmó: el cuarto cuerpo es falso y data de 1905 y 1906. Llegué a esta conclusión después de estudiarlo desde 1945 y revisarlo minuciosamente. Los trabajadores como el maestro Cipriano, quienes tomaron parte de la exploración de Batres, me proporcionaron valiosos datos en cuanto a los métodos de reconstrucción empleados en la pirámide.
Así también se afirma que fue el responsable de dinamitar la pirámide del Sol para, según se dice, sacar el oro que había en su interior. Y lo que conocemos en la actualidad es solo el recuerdo de su arquitectura. Expediente Punto Cero en ABC Radio. Maestro Pedro Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología, INA, inauguró junto con el presidente Peña Nieto el proyecto Tecnoxio en Mars, Teotihuacán. Maestro Pedro Sánchez, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Johanna. Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, maestro. Y bueno, pues al hablar de Teotihuacán es hablar de una cultura enigmática, de una cultura que nos está sorprendiendo día a día. Así es. Realmente se tiene explorado quizá un 10% de lo que fue la ciudad antigua, que llegó a abarcar 22 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 2.200 hectáreas, 2.200 manzanas como las que conocemos ahora. Entonces realmente lo que se conoce es una parte todavía mínima, y las futuras investigaciones que se dan día con día seguramente nos van a seguir sorprendiendo. Claro, se asegura, maestro, que incluso investigadores de NASA han dejado algún tipo de equipo ahí precisamente al interior de las pirámides. ¿Es cierto esto? Bueno, es particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México sí metió un aparato en la del Sol, en la pirámide del Sol, para establecer si unos rayos cósmicos que se llaman muones incidían en algún tipo de oquedades que permitieran saber si había otros cuerpos superpuestos u otro tipo de túneles, pero hasta ahorita no. Fuera de los túneles arqueológicos que se han hecho a través de los años y de la cueva que existe aproximadamente a 8 metros bajo la pirámide del Sol, no ha habido otro tipo de oquedades o de subestructuras. Claro, ahora también se habla, maestro, acerca de la pirámide de Quetzalcóatl, donde incluso han encontrado mercurio. Es correcto. Esta es una investigación que lleva casi 9 años, que la ha hecho el arqueólogo Sergio Gómez. Y bueno, como suele ocurrir en la arqueología, nos ocurre con frecuencia que son hallazgos, pues de alguna manera fortuitos, pero que los podemos realizar porque estamos ahí. Entonces, en algún momento, hace 9 años más o menos, se hizo un hueco enfrente del templo de Quetzalcóatl. Bajó el arqueólogo y vio que casi a 13 metros de profundidad había un túnel de 103 metros de largo, casualmente de la misma longitud que el del Sol. Entonces el número 103 significaba algo para los teotihuacanos. Y en esta oquedad que está debajo de la ciudadela, efectivamente entre cerca de 70,000 objetos de todo tipo, incluso hasta piel humana, se encontraron restos de mercurio, lo cual es totalmente inédito en la arqueología nacional. Claro, se asegura en esta parte del mercurio que, diversas culturas lo veían como un elemento muy importante, muy destacado, y que incluso en civilizaciones de Asia, pues era el vínculo entre nosotros y el más allá. Quizá podríamos interpretar eso mismo en la cultura teotihuacana. Nosotros creemos que en este caso el mercurio que se ha encontrado era una recreación a escala de lo que fue el mito de origen de la cultura teotihuacana, que era el mar primigenio. El mercurio estaría representando el agua sagrada, el inframundo, de donde nace la vida, de esas aguas sagradas. El mercurio estaría representando eso. Muy bien. Ahora, maestro, ¿cuándo quizá la mayoría de mexicanos podremos conocer ese interior de las pirámides? ¿Llegará ese día?
Es una pregunta muy importante la que usted hace. Es difícil, es muy complicado porque son espacios. Hay una parte en el túnel que está bajo la pirámide de la serpiente emplumada, que incluso hay que entrar casi pecho tierra. Es complicado, además no son oquedades que están muy estables. Lo que estamos pensando, y esto se tiene que hacer en breve, seguramente en unos 3 meses, 4 meses, tener una visita virtual a esos espacios. Afortunadamente se ha tenido una exploración sumamente cuidadosa, se tiene todo digitalizado en tercera dimensión, entonces es relativamente sencillo poder recrear para los interesados, para los visitantes a Teotihuacán, el poder hacer esta visita virtual, incluso pudiendo ver las ofrendas que se han encontrado ahí, que créame que son realmente impresionantes. Hay caracoles de un gran tamaño, casi de 60 centímetros, algunos grabados que vienen del Mar Caribe y del Golfo de México, y muchas cuentas verdes, pirita que estaba incluso en el techo del túnel, que seguramente cuando entraban con teas podía recrearse la bóveda celeste. Entonces es impresionante la cantidad de objetos. Hemos encontrado ámbar, bolas de hule, en fin, cosas realmente que no se habían encontrado en otras ofrendas en Teotihuacán. Así es, entonces estamos, maestro, ante una civilización que estaba muy sensibilizada con el universo, con las estrellas, con su entorno. Completamente. La distribución de la ciudad de Teotihuacán en 4 cuadrantes con dos ejes que van hacia los rumbos cardinales estuvo pensada, no fue azarosa, e incluso en algún momento, quizás hacia el año 300 de nuestra era, hubo algún ajuste en la orientación de la ciudad. La movieron algunos grados únicamente, pero Teotihuacán tiene una orientación sur-norte, con una desviación de 17 grados hacia el este del norte magnético. Estuvo pensada, y esta orientación no es única en Mesoamérica, se repite en otras zonas arqueológicas. Entonces no es azaroso, fue pensado, tenía un sentido seguramente ritual, y seguramente relacionado con calendarios de horizonte hacia los rumbos cardinales, y relacionado evidentemente con los ciclos agrícolas. Muy bien, en algún momento quizá también, maestro, llegaremos a conocer qué sucedió con los habitantes de Teotihuacán. Bueno, es una pregunta también, es una cuestión muy interesante, muy importante lo que usted comenta. Se tienen evidencias de que en Teotihuacán hubo violencia. Se han encontrado edificios quemados, hubo saqueos en algún momento hacia el año 650 de nuestra era. Seguramente para mantener esta ciudad ellos tuvieron que recurrir a la quema de mucho del monte que rodeaba esta gran ciudad. Seguramente esto provocó cambios climáticos, y evidentemente esto también provocó caída en la producción de maíz, sobre todo, que era el principal producto en Mesoamérica, y seguramente esto provocó también violencia, alzamiento de las clases dominadas, o quizá llegada de otros grupos del norte, posiblemente, que provocaron este tipo de abandono de la ciudad. Pero este tema nos debe llamar también la atención, ya que en el presente también hemos agredido mucho a los entornos naturales, y eso evidentemente nos cobra factura. Así es. Por último, maestro,
Me gustaría que me diera su punto de vista para todas las personas que nos sintonizan en estos momentos en diversas partes de la República Mexicana sobre pues estas cuestiones que se aseguran que son constantes, los avistamientos de ovnis, los avistamientos también de ciertas personas que en la noche los vigilantes de esta zona arqueológica refieren escuchar sonidos prehispánicos, que ven a personas que van avanzando sobre la calzada de los muertos. ¿Hasta qué punto podríamos considerar que todo esto sea real, que sea auténtico, maestro? No, seguramente son mitos que se repiten no solo en Teotihuacán, en otras zonas arqueológicas, de las 187 que tenemos abiertas a la visita y casi 200 que también se visitan en otros estados de la República sin estar abiertas. Son recurrentes estas leyendas. Platicamos mucho con los custodios, con los responsables de las zonas y evidentemente, bueno, lo que no nos queda duda es que en estas zonas las energías pues permanecen, ¿no? Es un principio físico, ¿no? La energía se transforma, pero se mantiene. Entonces seguramente pues, algunas energías pudieran estar manifestándose en estos espacios. Pero afortunadamente a mí que me toca ver toda la República, hasta ahorita no me ha tocado ningún evento de estos. Así es, pues muy bien, pues maestro Pedro Sánchez Nava, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada a esta hora ya de la noche y de verdad muchas gracias. No, estoy a sus órdenes, es un gusto hablar con usted y con su auditorio. Pues muchas gracias, maestro, le mando un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo también, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, son las 11 de la noche con 17 minutos. Bueno, pues ya escuchó usted una zona enigmática, una zona donde se refieren una cantidad impresionante de conocimiento científico, pero sobre todo escuchó usted al maestro Pedro Sánchez referirnos a esa parte donde la cultura teotihuacana tenía sus ojos precisamente en el cielo, en las estrellas, en los planetas, en aquellos cuerpos celestes que tanto nos llamaban la atención y que tanto quedó reflejada en cada uno de sus en cada una de su tecnología diaria que ellos aplicaban, pero así también, bueno, pues a su arquitectura. Así que bueno, pues nosotros vamos a un corte, no le cambie, no se vaya. Al regresar estaremos dándole más elementos de juicio a usted para que tenga un conocimiento completo de lo que sucede en esta zona. ¿Qué se refiere? Es una zona viva, es un mecanismo de piedra que al 2016 continúa funcionando. Regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Cuando los mexicas vieron la ciudad de Teotihuacán, creyeron que solo gigantes habían podido construir este sitio, por lo que la llamaron Teotihuacán, lugar donde los hombres se hacen dioses. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. A la calzada principal de Teotihuacán, los mexicas le asignaron el nombre Calzada de los Muertos, porque creyeron que las pirámides y los edificios eran tumbas. Johanan Díaz en ABC Radio. La ciudad de los dioses, Teotihuacán, un sitio que al 2016 siguen las investigaciones y se ha encontrado que en los túneles que existen debajo de las pirámides hay diversos elementos como el mercurio de la pirámide de la serpiente emplumada, lo que podría ser el indicativo para encontrar la tumba de un antiguo gobernante. Un sitio que estuvo sellado, según los científicos, por más de 1800 años. Se dice que la NASA tiene en el interior de la pirámide del Sol sofisticados aparatos para medir ciertas partículas que nos llegan del Sol y estudiar su afectación hacia los seres humanos. La zona arqueológica de Teotihuacán es un sitio cargado de historias de aparecidos, entre los que destaca que en determinados días y bajo ciertas condiciones se ve caminar sobre la calzada de los muertos a un grupo de personas que van entonando cánticos, según el reporte de los vigilantes de la zona. Y al llegar a la pirámide de la luna van desapareciendo, tal cual se tratara de un holograma. Así también, para los investigadores OVNI, es una zona donde constantemente hay reportes del sobrevuelo de objetos de forma esférica.
con forma de disco como sucedió con el contactado extraterrestre de Perú, Sixto Paz, que el 19 de julio de 2014 tuvo el avistamiento de un ovni con forma de plato que fue presentado en diversos países y que llamó profundamente la atención de la comunidad ovni a nivel internacional. Hechos que se registran en la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, como si fuera una invitación a entrar en comunión con esos dioses, que siglos atrás se reunieron en Teotihuacán para determinar qué haría y hacia dónde tendría que dirigirse el nuevo y reciente hombre. Johanan Díaz en Expediente.0. Isabel Dávila, investigadora y estudiosa de la arqueología mexicana, colaboradora del programa de televisión Tercer Milenio. Isabel Dávila, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Johanan. ¿Qué Pues tal? muchas gracias por tomarnos la llamada a esta hora del día. Hemos escuchado hasta este momento del Expediente.0 mucha información de cuestiones científicas que se están realizando en la zona arqueológica de Teotihuacán, pero usted ha venido manejando en los últimos meses una hipótesis donde se refiere que la zona arqueológica de Teotihuacán es un gran mecanismo de piedra que lleva su influencia, bueno, pues a cerca de 20 kilómetros a la redonda, donde hay beneficios para la salud de las personas que habitan en este lugar. Platíquenos un poquito, así muy brevemente, ¿en qué consiste esto que usted viene manejando? Primero que nada, Johanan, pues muchas gracias. Y la zona arqueológica nosotros pensamos que es un diseño arquitectónico, como todas las zonas arqueológicas del mundo. Sin embargo, el motivo o el objetivo de este centro es mucho más lejano. Esto es una tecnología que se implantó en la Tierra hace miles de años. Se dice que hace más de 23,000 años en la Tierra comenzaron a haber este tipo de construcciones. El objetivo fundamental de las mismas es la reconstrucción de la superficie terrestre y poder, a través de ellas, a través de la generación de energía, son más bien transformadores que generan energía que va fijando en la Tierra el nitrógeno, se va cumpliendo el ciclo del nitrógeno y esto favorece obviamente la agricultura y demás. Por lo tanto, estos centros arqueológicos, estos centros urbanos, son más que eso, son más que lugares habitables. Más bien son parte de una tecnología muy superior, muy superior a la que conocemos nosotros, no dañina, que al contrario, pues bueno, ayudaba en esos tiempos y lo sigue haciendo ahora a la restauración del planeta. Muy interesante esto que nos está mencionando. Para las personas que nos sintonizan en diversas partes de la Ciudad de México, los invito a que nos llamen si tiene algún cuestionamiento directo para Isabel Dávila, 5518-7760, 5518-7760, es la vía de comunicación entre ustedes que nos sintonizan y bueno, pues el equipo de Expediente.0 que ya están a la espera de sus comentarios. Isabel, entonces debemos de entender que hay un gran mecanismo y por eso al interior de los basamentos piramidales encontramos que hay túneles y en cada uno de esos túneles hay ciertos elementos químicos. Sí, más bien las pirámides fueron construidas en este sitio, no tanto por las pirámides en sí mismas, por las salientes, por esas estructuras geométricas, sino más bien por lo que hay en el fondo o en el subsuelo de ese lugar. Es un valle. En este valle había corrientes subterráneas, corrientes de agua. Esas corrientes hacen generación, obviamente, de fuerza. Esta generación de fuerza, pues bueno, promueve la generación de energía y la transformación de la misma, de tal manera que todas las plantas, animales, las personas, todo lo que habita alrededor de ellas, como bien lo decías, 20 kilómetros a la redonda, es decir, 40 kilómetros de diámetro, a partir de esta construcción, de esta serie de construcciones, pues bueno, se ve beneficiado en todos los aspectos. Ahora, dentro de los túneles existen, a nuestros días ya esos hallazgos recuperados por el arqueólogo Sergio Gómez, que está en el estudio de la zona arqueológica Teotihuacán, en la parte del templo de Quetzalcóatl y la Ciudadela. En esos nuevos túneles, pues bueno, la gente ha encontrado, las personas y las máquinas han encontrado esferas de más de 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros de diámetro. Esas esferas son de pirita.
y las personas se preguntan ¿para qué sirven o qué son? Lo más sencillo, lo que se le dice al público siempre es que estas fungen como partes de una ofrenda general de más de 5,000 piezas. Sin embargo, esas esferas de pirita son parte del mismo mecanismo de generación de energía de la pirámide, a manera de uno de los artefactos que hoy conocemos como generador de Van der Graaf. Qué interesante esto que nos está mencionando, porque quiere decir entonces que cada uno de esos elementos que han sido encontrados tenían una función como si fuera un mecanismo gigante. Por supuesto, de antemano estas esferas aunadas a aislantes como es la madera misma, encontrada igualmente en esa sección, aunada igualmente a lo que es el agua corriente en los túneles, que es lo que hace la generación de fuerza, para evitar obviamente la construcción de motores y el requerimiento de combustibles y demás, se utilizó siempre la fuerza del agua, pero sin dañar el sitio. La corriente debía ser una corriente que, estuviera fluyendo constantemente. Esa corriente jamás se interrumpió hasta nuestros días. Se dice que hace 213 años, a partir de este momento y hacia atrás, esta corriente cesó. Pero esta corriente cesó porque se desvió el agua para los cultivos de todo el Valle Teotihuacano. Ah, ok. Ahora, Isabel, ¿qué tanto es cierto que esta misma pregunta se lo hacía hace unos instantes al maestro que nos acompañaba, de que se asegura que hay muchos avistamientos de objetos voladores no identificados, pero así también hay la referencia de espectros, de cánticos que se escuchan en determinados momentos en algunas zonas pues precisamente de ahí de Teotihuacán? ¿Hasta qué punto podríamos considerar que esto es así? Pues para empezar, las personas generan una expectación hacia la zona arqueológica. La vista nocturna de ese lugar es una vista realmente impresionante. El hecho de estar ahí cerca, por lo menos a algunos kilómetros, la zona arqueológica es un sitio impresionante por lo siguiente. Es un lugar en el que sí, realmente las personas en algún momento desarrollaron la vida en todos los aspectos. A partir de eso, se piensa que la ciudad fue abandonada hacia el año 900 de nuestra era, después de Cristo. En el año 900 todo desaparece, todas las personas. Se dice que es como si todos hubieran salido corriendo y dejaron sus artefactos, sus utensilios y todos sus objetos, los dejaron ahí indistintamente, y se dice que ellos simplemente se fueron de la ciudad. Se han argumentado invasiones y se ha argumentado muchas cosas. Sin embargo, la teoría a la que yo me apego mucho más, que es la teoría que se ha manejado ya generalmente y se ha promovido en el Centro de Estudios Teotihuacanos, es precisamente que este sitio no solamente ha sido habitado por personas durante les menciono, más de 23,000 años. Estos datos que le estoy mencionando en este momento van a salir a la luz dentro de poco mediante los estudios que está realizando este arqueólogo, porque tenemos 7 niveles de construcción anteriores, lo que nos quiere decir esto. A pesar de que es un lugar mítico, un lugar antiquísimo, en ese sitio, como en los sitios arqueológicos mayas, como en Mitla, como en Monte Albán, como en muchos otros lugares de nuestro país y del mundo, cohabitan seres de otro tiempo, otro espacio, pero en el mismo sitio. Este mismo sitio ha sido tomado precisamente como es, como una puerta no solo a las estrellas, sino una puerta dimensional muy importante. De ahí que tenemos entendido nosotros, ya por experiencia de muchos años, que este lugar sigue realizando la generación de la energía solo con el movimiento cinético de la misma Tierra. Y sería un egoísmo pensar que nosotros somos los únicos seres sobre la faz de la Tierra, como es egoísta pensar que somos los únicos seres en el universo. En nuestra Tierra misma, en este espacio que estamos usted y yo ocupando en este momento, subsisten seres de otros puntos dimensionales, otras facetas dimensionales, y esto se lo menciono porque está basado precisamente en conocimiento científico, de que en este mismo momento
están habitando seres, con usted y conmigo, seres de diferentes dimensiones. Obviamente, pues para nosotros es impresionante y sin embargo, algunas veces llegamos a hacer ese tipo de observaciones. Observamos ya sea fantasmas, observamos personajes, observamos todo tipo de situaciones, pero es precisamente por eso, porque ellos pertenecen a ese punto dimensional diferente del de nosotros, pero compartimos el mismo planeta. Pues muy interesante. Tengo que hacer una pausa, investigadora Isabel Dávila. Le pediría de favor que no nos cuelgue y más adelante regresamos con usted. Claro. Muchas gracias. Son las 11 de la noche con 32 minutos. Lo invito a usted que nos sintoniza a que nos llame al 5518-7760, 5518-7760, que es la vía de comunicación entre ustedes y Expediente.0. Si tienen algún cuestionamiento en especial de esta zona arqueológica que se encuentra, pues, ¿qué será? ¿A una hora? 10 minutos de la Ciudad de México y que, bueno, pues está abierta para todo el público y sobre todo, bueno, pues que tenemos la oportunidad de conocer, de llevar a nuestra familia, de llevar a aquellas personas que vienen de otros países a conocer el esplendor del México antiguo y que, como ya le mencionábamos desde el principio, bueno, pues la zona arqueológica de Teotihuacán está dentro de los primeros lugares a nivel mundial de visitas y que son millones cada año. Así que bueno, pues nosotros vamos a un corte. Al regresar le estaré comentando a usted de unas tablillas que fueron encontradas hace unas décadas en la delegación Azcapotzalco, que refieren de un continente perdido. ¿En cuántas ocasiones nosotros no hemos escuchado acerca de la Atlántida? Vamos a conocer la historia de otro continente que estuvo en el Océano Pacífico, que se llamó Mu, que otros le dicen Lemuria, y que se asegura que muchos de esos habitantes llegaron a la masa continental que actualmente conocemos como América y que muchos de ellos se fueron hacia el interior de la Tierra, pero muchos otros, como los de Azcapotzalco, quedaron en la parte superior. Vamos a un corte, no le cambie porque esta información es tremenda lo que le vamos a dar a conocer. Regresamos. Tu voz es mensaje en Twitter. @expediente.0. Se cree que el abuso en la tala de bosques y de otros recursos naturales convirtió la zona de Teotihuacán en un desierto. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. El tema de hoy, Teotihuacán y la verdad detrás de sus cimientos, en Expediente.0. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. El arqueólogo James Shorsworth descubrió en el Tíbet unas tablillas que parecen contener un mapa de un antiguo continente, el cual se hundió en el Océano Pacífico. Johanan Díaz en Expediente.0. Roberto Contreras, investigador y escritor del fenómeno OVNI y director de la revista Conexión Paranormal. Roberto Contreras, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Johanan, buenas noches. Pues gracias por estar acá con nosotros en este expediente. Sé que le has dado seguimiento puntual a la información que se generó décadas atrás en la República Mexicana, sobre todo de Azcapotzalco, donde se hace referencia a unas tablillas y a ciertos figuritas que, según se afirma, tendrían que ver directamente con una civilización que se hundió y que, se asegura, habitó en el Océano Pacífico. Platícanos, de favor, ¿en qué consiste toda esta información? Ok, pues mira, Johanan, como tú has de saber, o no sé si recuerdes, hace tiempo cuando yo escribía para Reporte OVNI, allá por el 93, saqué una publicación referente a un continente, a otro de los continentes como Hiperborea, la Atlántida, y que es Lemuria, un supercontinente donde había una civilización supuestamente avanzada y que se hundió en cierto momento y sus habitantes, sus pobladores, se fueron a las orillas de los demás continentes, llegando hasta América. En América se supone que también aquí llegaron algunos sabios de esa civilización y fundaron colonias muy importantes. Esto de acuerdo a lo que nos menciona el escritor del siglo pasado,
Jane Chudwar. Él publicó varios libros referentes a Lemuria y creo que fue uno de sus más grandes promotores para que la gente de ese tiempo y de ahora pues se interesara por este supercontinente que vendría siendo el contrario de Atlántida. Pero también hay otros personajes dentro del fenómeno de las otras realidades donde pues esta, digamos, ciencia no tan apegada a la realidad, a la normal, sino que pseudociencia de lo fantástico, como Elena Petrovna Blavatsky, quien también mencionó eso y hablaba en sus libros. Ella publicó varios, La Isis sin velo, La Doctrina Secreta, que era una serie de libros, de tomos, donde vertía sus conocimientos, y uno en especial que era el glosario teosofísico, donde ahí mencionaba que la raza de Lemuria era anterior a la raza de la Atlántida, y ahí daba detalles de qué era esta superraza, ¿no? Bueno, Jane Chudwar publica también, siguiendo ese camino, publica 4 libros, el principal, El continente perdido de Mu, que fueron muy importantes en su momento. Claro, muy llamativos, a todos nos gusta ese realismo fantástico, esa de conocer de supuestas civilizaciones que estuvieron en el pasado y que nosotros seguimos buscándolas, interesándolas, claro, pero que la ciencia oficial pues no las acepta, ¿no? Y te menciono, eran los hijos de, El continente perdido de Mu, los hijos de Mu, fuerzas cósmicas y su simbología sagrada de Mu. Esos libros ahí virtió, especialmente El continente perdido, esos conocimientos, y al tener acceso a estos libros, especialmente al que te menciono, el del continente perdido, pudimos ver que este señor hacía mención a que un arqueólogo, que más bien era minerólogo, de nombre William Niven, había llegado aquí a la planicie central de lo que ahora es la Ciudad de México, y había hecho ciertos descubrimientos en la zona que en aquel tiempo eran poblados, que no era la ciudad del centro de la ciudad, que eran como municipios, y que se mencionaba ahí Santiago Auxotla y San Miguel Amantla, con otros nombres, pero era la ubicación más o menos. Lo que actualmente sería la zona de Azcapotzalco. Exacto, hoy delegación Azcapotzalco. La parte donde está la refinería 18 de marzo, San Miguel Amantla, que está ahí enfrente. Al conocer nosotros esas historias y conocer también aquella área, pues decidimos buscar y llegamos a entender, como él menciona, que este personaje, arqueólogo, minerólogo, William Niven, que no es, digamos, bien visto por la arqueología mexicana, él rescató este tipo de él llamaba, Niven, Jane Chudwar llamaba tablillas nacal, que Niven la rescató, que supuestamente había un tipo de escultura que era de Lemuria, o nacal. Claro, pero aquí en esta parte, Roberto, ¿cómo ellos logran encontrar pues una escritura de un continente que pues prácticamente no se sabía nada? Bueno, en aquel tiempo era muy popular, se creía nada más, digamos, por las publicaciones de Chudwar. Incluso él también menciona que en la zona de la pirámide de Guzmán, la zona maya, ahí también había encontrado otros, y que esa pirámide tenía glifos o figuras que también hacían mención a este tipo de escritura. Y te menciono, aquí en esta zona de Azcapotzalco se hacen unos descubrimientos que este señor dice que son de ese tipo, pero si conocemos más o menos la historia de Azcapotzalco, lo que hubo ahí, sabemos que eran zona tepaneca, que pertenecía a una de las 7 tribus que habían llegado de lo que se conoce como Aztlán o Chicomostoc, que habían llegado a la planicie y se habían instalado ahí, por lo cual no sabemos, bueno, además también había fragmentos o hay registros teotihuacanos, matlancincas, mexicas, en los últimos, digamos, y ahí digamos que se revuelve. Ahí, como tú sabrás, estaba el Tlatoani de Sosomo, que era el que predominaba en ese momento, y pues esta zona era conocida por Tepaneca. Qué interesante todo esto. Pero ahora, Roberto, ¿realmente podríamos considerar que esas tablillas, en primera, existen al 2016, y en segunda, que realmente hagan referencia a un continente que ya no existe, que se asegura que estuvo en el Océano Pacífico? Pues es igual que la Atlántida, es igual que Hiperborea, se habla mucho de ello, hay mucho escrito sobre eso, se han hecho películas, documentales, series,
pero no tenemos la certeza. Y te menciono que William Niven, el arqueólogo, minerólogo, descubridor de esto, no era muy reconocido. Ahí sobresalen las investigaciones de Manuel Gamio, que era el arqueólogo de la zona. Ese sí está en los anales de la arqueología mexicana, y sus descubrimientos los podemos checar en cualquier libro que hable de arqueología de esa área. Claro. Ahora, esas figurillas y esas tablillas, las personas que nos sintonizan en estos momentos, Roberto, ¿pueden algún lugar allí en Azcapotzalco ir a verlas? No, yo no encontré nada de ello. Supuestamente algunas se menciona que se llevan a Lina, otras desaparecieron. Ahí en Azcapotzalco hay, digamos que esta área que está enfrente de lo que viene siendo San Miguel Amantla, que está enfrente de la refinería 18 de marzo, se han rescatado y hay muchos vestigios, pero se menciona la cultura matlantinca, que eran orfebres de Tenochtitlan, que los mismos Moctezuma y ellos mandaban allá a hacer sus adornos. Eso es, digamos, lo último que se supo. Y anteriormente hay otros, como por ejemplo, estaba muy cerca Tlatilco, y también de esa zona. O sea, son vestigios de varias culturas, pero las que se mencionan ahí en el libro, las que dicen Jess Chudwar y William Niven, pues no hay mucho registro de ello. Okay. No sé si alguien que nos está escuchando de tu público pueda saber más, que nos dijera, pues que bien, pero cuando publiqué esto que te menciono fue allá por el 93-94 en la revista Reporte OVNI. Después lo volví a retocar en Convención Paranormal, y últimamente en Tercer Milenio ya más armado. Pues si siguen lo mismo. Si ustedes pueden, y si tú invitas a tu gente a que visite el blog de Conexión Paranormal, ahí pueden encontrar referencias de este artículo que hice hace años, y que es interesante porque no falta quien nos pregunte sobre ello, pero te menciono oficialmente, o digamos si existe esto, pues no, porque es mucha especulación y se remite al realismo fantástico, esa fascinación que tenemos por las supercivilizaciones que nos precedieron, que estuvieron en el pasado. Muy breve, Roberto Contreras, para ti, estas tablillas y estas figuras realmente que se aseguran en libros muy antiguos de personajes que muchos de ellos no estuvieron, nunca pisaron la República Mexicana, que han hecho referencia a esta civilización que se hundió en el Océano Pacífico, ¿para ti es real o forma parte de esos conocimientos fantásticos y extraordinarios que en la mayoría de ocasiones nunca tienen un argumento sólido que pueda demostrar de que en realidad haya sucedido eso? Mira, para mí, que me gusta la arqueología oficial y que me gusta la astroarqueología o los astronautas de la antigüedad y toda esa fantasía extraordinaria de estas supercivilizaciones, pues para mí, yo creo que no existió, pero no deja de haber una posibilidad. Y quién sabe, claro, a lo mejor algunos de los que nos están oyendo, de tu gente, se interesan, les gusta la arqueología, y ahí pueden encontrar mucho conocimiento de lo que realmente fueron nuestras culturas, que tenemos muchas en el país, y así pueda empezar, a iniciar por interesarse en nuestro pasado, que es grandioso. Perfecto, muy bien. Roberto Contreras, investigador de las otras realidades, le agradezco que nos haya tomado la llamada y que haya estado aquí con nosotros en este Expediente.0. Gracias, Johanan. Un saludo para todos. Pues gracias, y si usted que nos sintoniza en estos momentos desea leer el trabajo de Roberto Contreras, www.cparanormal.blogspot.com. Nosotros vamos a un corte, no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están llamando. Gracias, se los agradecemos enormemente. 5518-7760. En unos minutos voy a leer sus comentarios. 5518-7760. Estamos en Expediente.0. Regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Leyendas de toda América refieren que hace muchos siglos existió un continente llamado Tierra de Mu o Lemuria, en el Océano Pacífico. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. El arqueólogo William Niven encontró unas tablillas en la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, donde se hace mención a la desaparición de Mu, las tierras contadas en aquellas leyendas de América.
Estamos en la recta final de Expediente Punto Cero, son las 11 de la noche con 49 minutos. Muchas gracias a todos ustedes, agradezco a Mariana Díaz. Bueno, pues gracias a Sebastián Mendoza también de Tultitlán, allá en el Estado de México. Miguel Velázquez nos dice muy buen programa, gracias Miguel. Carlos Díaz, Pablo Abisaid, Adrián Misael, buen programa, saludos, gracias. Luis Pacheco dice, te escucho desde Cancún. Pues muchas gracias Luis por estar por acá. También en Cancún hay una cantidad impresionante de zonas arqueológicas cargadas de un misticismo, cargadas de muchos enigmas que a la fecha no han sido aclarados. Alejandro Merino, muchas gracias. Odina Escartados, muchas gracias. Y Lili Rosado y Emanuel Hernández. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: 5518-7760, 5518-7760. En redes sociales nos encuentran como en Facebook, Expediente.0 Radio, en YouTube como Expediente.0, en Twitter, Expediente. Y el correo electrónico expediente.0radio@gmail.com. Y retomamos la comunicación con la investigadora en cuestiones de arqueología, Isabel Dávila. Isabel, muchas gracias nuevamente por tomarnos la llamada. Al contrario, Johanna, estoy a tus órdenes. Y bueno, pues se menciona mucho de esta parte que allá en entre 1905 y 1910 hubo quien, dinamitó la pirámide del Sol porque se creía que en su interior podían encontrar oro. Pero ¿hasta qué punto esta información ha sido cierta? Porque bueno, buscando información en internet, en algunos libros, pues pareciera que la mayoría de los arqueólogos lo tratan como si fuera una leyenda urbana. No, de hecho, pues bueno, ya hay más o menos hace 13 años, la arqueóloga Laurette Sejourné, que dejó pues más de 30 años de su vida en el estudio de la zona arqueológica, y otro de los arqueólogos conocidos dentro de este lugar, denominado Saburo Sugiyama, que igual ya a la fecha tiene muchísimo tiempo, saben de antemano que las pirámides que están construidas son precisamente pirámides hechas a imagen y semejanza del maestro Leopoldo Batres. Fue el comisionado por Porfirio Díaz para realizar este trabajo de la búsqueda del oro supuesto que él pensaba que se encontraba en el interior de la construcción. Y sin embargo, pues bueno, esta información obviamente ha molestado pues a muchísimas personas, dado que se han hecho ricos muchos personajes a lo largo de más de 100 años de esta zona arqueológica, vendiendo esta información de que puedes subir a la pirámide y cargarte de energía, vendiendo artefactos, vendiendo todo tipo de cosas, y obviamente la información que te estoy comunicando sobre la construcción a imagen y semejanza de la zona arqueológica de este señor Leopoldo Batres no les va a convenir, obviamente. Estos datos se encuentran directamente para quien guste encontrarlos. La esta entrada... parte de lo que es la pirámide del Sol, y que muchos refieren que si uno llega a la pirámide del Sol, llega a la parte superior, nos vamos a cargar de energía y vamos a estar súper bien durante todo un año. Pero usted nos menciona que no es así. No es así. Obviamente, si tú entras al lugar, en el momento en el que tú vayas acercándote a esos 20 kilómetros que te menciono, vas a comenzar a sentir algo distinto. Eso no es extraño, o sea, esa es la influencia de la generación de la energía de esos lugares. No solamente en este centro arqueológico, en muchos otros lugares del mundo esto sigue ocurriendo. Hay más, mencionábamos que eran 30 sitios arqueológicos donde se encuentran pirámides, más 3 sitios sumergidos, todos ellos con fenómenos electromagnéticos, con fenómenos de cualquier tipo. Pero ¿sabes por qué es, amigo Johann? Precisamente porque esta zona arqueológica, al igual que todas las del mundo, siguen vivas, siguen generando energía, para lo cual fueron construidas. Y no necesitas subirte hasta la punta de ningún monumento para que puedas gozar de la energía que está emanando toda la zona arqueológica.
Pues ahí está un dato muy importante que nos está dando nuestra especialista para que usted que nos sintonice, bueno, pues vaya cualquier día del año y pueda cargarse, si lo queremos ver de esa manera, de una buena vibra. Y si no, bueno, pues, Isabel, disfrutar de la arquitectura que hay de estos basamentos piramidales ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Más bien de la historia, porque es una historia profunda, es una de las pocas ciudades del mundo que nos habla de dónde provinieron. La arquitectura misma es una cuestión muy importante, el hecho de que las piedras hablan por sí mismas y nos dicen que sus constructores vinieron de un lugar ajeno a nuestra tierra. Wow. Bueno, pues muy bien, pues muy interesante. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte de los enigmas, los misterios de Teotihuacán, y me gustaría, Isabel, si hay la posibilidad de que usted nos pudiera acompañar, que pudiéramos hablar con los guardianes espirituales, que pudiéramos estar en el lugar de los hechos y poder quizá hablar también, que usted nos pudiera poner en contacto con los arqueólogos que están a cargo de las investigaciones, que nos pudieran hablar de los elementos que han encontrado como el mercurio, que a mí me llama mucho la atención, que leyendo en los últimos días me daba cuenta que en algunas civilizaciones de Asia lo veían como ese elemento principal de la comunión entre los seres humanos y un más allá, que para muchos era el paraíso, pero bueno, que pudiéramos estar con usted, que fuéramos hasta el lugar ahí en la zona arqueológica y que pudiéramos hacer un programa desde allá. ¿Qué le parece? Me encantaría, Johanan, de verdad, con mucho gusto. Perfecto, pues ya está, nos coordinamos con el equipo de Expediente.0 y bueno, pues a la brevedad hacemos este programa desde la zona arqueológica. Isabel Dávila, investigadora de arqueología y muy enfocado hacia la cultura teotihuacana, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Al contrario, y saludo a todo tu público. Muchas gracias a Isabel Dávila, son las 11 de la noche con 55 minutos. Agradezco también a Guadalupe Robles. Nos dice que qué bonito programa. Y bueno, pues nos escribe desde Azcapotzalco José Justo Morales desde Panamá y él nos escucha a través de internet. De verdad, muchas gracias, José Justo, por estar acá muy al pendiente del programa de Expediente.0. También quiero agradecer en la producción a Gerardo García y García Piña, desde luego a don Adrián Moscoso Pacheco y a todas las chicas que están ahora, bueno, pues en las líneas telefónicas. Muchas gracias por estar ahí apoyando siempre. A Gerardo Daniel, quien es el que lleva pues el control de esta nave denominada Expediente.0. Y de verdad muchas gracias a todos ellos, porque bueno, pues son el equipo de Expediente.0 que cada vez, bueno, pues va creciendo, y sobre todo también nos da mucho gusto que cada semana vaya creciendo el número de personas que nos sintonizan, tanto a través del 760 de la amplitud modulada como a través de la página de internet www.abcradio.com.mx en diversas ciudades del mundo. Y gracias también, bueno, pues a Mónica Arpinteiro, que está muy al pendiente de las redes sociales y que bueno, pues veo que constantemente están creciendo y que muchas personas de América Latina se conectan a este programa precisamente para informarse de lo más importante que está sucediendo acá en la República Mexicana. La semana pasada recordará usted que tuvimos un programa muy especial de Perú y de todo lo que implicaba los avistamientos OVNI y todo esto, y bueno, pues ha tenido repercusiones tremendas y hay ya personas, investigadores de Argentina que quieren participar también, que quieren exponer lo que está sucediendo en la Comisión Investigadora de Fenómenos OVNI allá en aquel país. Y también, bueno, pues vamos a hacer en las próximas semanas un programa especial con los directores de las 5 oficinas encargadas de la investigación del fenómeno OVNI, que dependen de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que en cada uno de estos países, como es Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay, que son los 5 países latinoamericanos que cuentan con una oficina para la investigación. Vamos a estar hablando en una tertulia con estos 5 personajes para que nos platiquen y nos den más elemento de juicio sobre el trabajo que ellos están realizando, pero desde la fuerza aérea de cada uno de estos países. Nuestras vías de comunicación rápidamente: 5518-7760, 5518-7760.
60 o 5518-7760. Y bueno, pues de verdad muchas gracias a todos, agradezco su permanencia aquí en Expediente.0, agradezco nuevamente, bueno, pues a todos ustedes que nos sintonizan en diversas partes del mundo, gracias por haber estado aquí en este expediente. Ya lo tenemos que cerrar, donde don Gerardo García Piña, que estuvo hoy en la producción, a Gerardo Daniel, tenemos también a Valeria Zukowski, tenemos también, bueno, pues a Angelina, gracias por estar acá, tenemos ahí a Yajaira, tenemos ahí también a Moni, y bueno, pues de verdad muchas gracias a ellas, pero sobre todo a usted que nos sintoniza en diversas partes del mundo, que está muy al pendiente de Expediente.0, invite a sus amigos, invite a su familia, invite a todos aquellos que les interesen los enigmas, los misterios, que se integren a esta gran familia de Expediente.0, que cada semana, bueno, pues está creciendo. Así que bueno, pues de verdad, muchas gracias. Les recuerdo rápidamente que en Facebook usted nos puede encontrar como Expediente.0 Radio, Expediente.0 Radio, y el correo electrónico es expediente.0radio@gmail.com. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Hasta la próxima. Punto cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio.